Es un gozo para mí saber que te has matriculado para participar de este evangelismo juvenil de verano Misión Filipos. Hemos preparado esta serie de seminarios con la intención de que te instruyas, de que te capacites para que sea un verdadero discípulo para el reino de los cielos. Así es que te animo a tomar cada uno de estos seminarios y por ende me gustaría orar contigo en este momento. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de estar participando de este programa de evangelismo juvenil de verano Misión Filipos. Ahora te pido, oh Dios, que bendigas a cada persona que esté tomando este seminario, que tú los uses grandemente y los llenes del poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén y amén. Los últimos profetas del pueblo de Israel, Zacarías, Malaquías, Ageo, profetizaron aproximadamente 400 años antes de la era cristiana, o sea, antes del nacimiento de Jesús. Fueron los últimos profetas del pueblo de Israel. Desde estos profetas hasta Juan el Bautista y hasta Jesús hay por lo menos unos 400 años. A este periodo se le llamó o se le conoce el periodo intertestamentario. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Bueno, en ese periodo, 400 años entre estos profetas y Juan el Bautista y Jesús, Dios no levantó ningún profeta en el pueblo de Israel. Nunca más se escuchó la voz de Dios a través de algún profeta. Fue la era en donde el Espíritu Santo no habló al pueblo. Fue una era de oscuridad, fue una era de completo silencio. Ahora, imagínese usted, ahora viene un hombre con un mensaje, ahora viene un hombre vestido de una manera diferente y con un mensaje peculiar. Me refiero a Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó dando un anuncio. Juan el Bautista llegó predicando. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su mensaje? Yo quisiera que ahora tú me acompañes a la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a leer algunos textos para que tú puedas entender cuál fue este mensaje muy peculiar de Juan el Bautista. Recuerda que durante 400 años no se escuchó la voz de Dios, no se levantó ningún profeta, ni se escuchó la voz del Espíritu Santo. Ahora la palabra de Dios dice que Juan el Bautista decía en el desierto de Judea lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Escuchaste bien cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Una nación que pretendía ser la nación de Dios, el pueblo de Dios, que decían que ellos eran merecedores de la salvación porque venían de la descendencia de Abraham. Ahora hay un hombre, ahora hay un profeta que le está diciendo que ellos deben de arrepentirse. Ahora, ellos debían de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista se levantaba todos los días en la mañana e iba al desierto de Judea y les hablaba del mismo tema. Les predicaba el mismo sermón día tras día: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que después que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó su ministerio. Ahora, comenzó su ministerio también predicando, pero ¿cuál era la predicación de Jesús? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 y 15 para que nos demos cuenta cuál fue el mensaje de Jesús. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Después que Juan el Bautista termina su ministerio, después que éste fue encarcelado, entonces Jesús, el Mesías, el libertador, comienza su ministerio, como Juan comenzó el suyo. Pero Jesús comienza su ministerio con el mismo tema, con la misma predicación, con el mismo mensaje. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Noten que hay una gran relación entre el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Ambos comienzan diciendo que los seres humanos, o sea, el pueblo de Israel debía de arrepentirse. Debían de arrepentirse por dos cosas. Número uno, porque el tiempo se había cumplido. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo que había predicho el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24 y 27 de su libro. Ese tiempo estaba llegando a su culminación. Ahora, una segunda razón de la cual ellos debían de arrepentirse era porque el reino de los cielos se había acercado. O sea que tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron del arrepentimiento y predicaron del reino de los cielos. Me llama la atención y es que los evangelistas no solamente dicen que Juan el Bautista y Jesús predicaron acerca del arrepentimiento y del reino de los cielos. También cuando Jesús conforma su círculo de discípulos, su grupo pequeño, sus 12 discípulos, Él les da las debidas instrucciones y también los envía y les dice que ellos debían de predicar del reino de los cielos. Por ejemplo, volvamos a Mateo capítulo 10 para que nos demos cuenta cuál fue el mensaje de estos 12 hombres. Mateo capítulo 10, versículo 1, versículos 5, 6 y 7 dicen lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¡Wow! ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué me emociono? ¿Por qué digo wow? Porque Juan el Bautista comienza su ministerio hablando acerca del reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio hablando del reino de Dios. Y ahora, cuando Jesús forma este grupo compuesto por 12 hombres, los instruye, los envía y les da un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Jesús les dijo: vayan y digan que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando Jesús conforma su grupo más amplio, compuesto por 70 hombres, Jesús también los instruye y los envía con un mensaje. ¿Cuál fue este mensaje? Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 10 para que podamos darnos cuenta cuál fue este mensaje. Lucas capítulo 10, versículo 1, después vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. La palabra de Dios dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. En cualquier ciudad, le dice Jesús a estos 70 hombres, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y dice el versículo 9, apreciados líderes, que Jesús les dijo: sanad a los enfermos que en ella haya y díganle que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista comienza su ministerio hablando del reino de los cielos. Jesús comienza su ministerio hablando del reino de los cielos. Ahora bien, los discípulos también comenzaron su ministerio hablando del reino de los cielos. Y ahora, estos 70 hombres que debían de predicar a donde quiera Jesús había de ir, comienzan también su ministerio hablando del reino de los cielos.
Esto nos quiere decir, apreciados líderes, que para Jesús, para la obra del cielo con los seres humanos y para con el pueblo de Israel, el anuncio, la predicación del reino de los cielos era algo imperioso, era algo muy importante, porque esto no pasó por alto. Juan comienza hablando de estas cosas. Jesús, los discípulos y también este grupo compuesto por 70 personas. Esto no se queda allí. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que en el contexto de la ida de Jesús al reino de los cielos, después de su muerte, después de su sepultura y después de su resurrección, Jesús pasa 40 días con sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús durante estos 40 días con sus discípulos? ¿De qué cosa les habló Jesús? Vayamos al libro de los Hechos. Y el capítulo 1 nos dará la respuesta. Mi Biblia dice lo siguiente, comenzando desde el versículo 1 del capítulo 1 de este libro tan importante, el libro de los Hechos. En el primer tratado, dice Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado a la cual Lucas se refiere en el libro de los Hechos es el Evangelio de Lucas. Ese Evangelio que Lucas escribió para este hombre, este excelentísimo hombre llamado Teófilo. Así es que como el Evangelio allí quedó inconcluso, Lucas quería mostrarle ahora no los hechos de Jesús, sino los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia que Jesús instituyó en esta tierra. Y en este segundo tratado, que nos referimos al libro de los Hechos ahora, Lucas le dice que él quiso hablarle acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué dice su Biblia? ¿Acerca de qué cosa? ¿Cuál es el tema de Jesús? Dice la Biblia que les hablaba acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. ¡Wow! Era muy importante este tema en el ministerio de Jesús. Y era este tema muy importante para la iglesia cristiana, la iglesia que Cristo instituyó en esta tierra. Porque no solamente Juan habló del reino de Dios, no solamente Jesús habló del reino de Dios, no solamente los discípulos hablaron del reino de Dios, sino que ahora Jesús durante 40 días después de su resurrección les hablaba acerca del reino de Dios, les hablaba acerca del reino de los cielos. Repito, era muy importante este tema. La pregunta que debemos de hacernos en este momento es, ¿este tema es importante que la iglesia de Cristo también lo predique? Bueno, la palabra de Dios sigue diciendo en el libro de los Hechos, pero ahora en el versículo 6 y en el versículo 7 lo siguiente. Abre tu Biblia. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¡Wow! Increíble. Jesús durante 40 días les hablaba acerca del reino de Dios y ellos tienen la mente en un reino terrenal, en el reino que ellos querían que Jesús instituyera en esta tierra. Ellos querían que el imperio romano fuera derrocado por Jesús y Jesús comenzara un nuevo reino con la nación de Israel. Jesús estaba en un tema espiritual y ellos estaban en un tema carnal, en un tema terrenal. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, antes de tú irte, ¿vas a restaurar el reino que tú le has prometido a esta nación? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, el versículo 7 la tiene. Leemos. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, en otras versiones dice, o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Es una amonestación
increíble la que Jesús le da a esta iglesia, le da a sus discípulos. Jesús les reprocha con amor diciendo: no les toca a ustedes, no le pertenece a ustedes saber los tiempos o las ocasiones en que Dios va a instaurar el reino en esta tierra. Eso es un asunto espiritual, eso es un asunto de Dios. A ustedes no le pertenece eso, a ustedes no le compete eso. Dejen que el tiempo pase, dejen que el tiempo avance. Cuando ese tiempo llegue, Dios va a restablecer el reino, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que me acepten como su Dios y su Salvador personal. ¿Qué le pertenece a ustedes como iglesia? ¿Qué le pertenece a ustedes como discípulos y como líderes de esta iglesia? Como apóstoles. ¿Qué les pertenece? ¿Qué les compete? Leamos lo que Jesús le dijo a esta iglesia en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y yo alabo el nombre de Dios por estas palabras de Jesús. No es cosa tuya, ni es cosa de la iglesia estar rebuscando en la Biblia o estar rebuscando en los anales de la historia, incluso hasta en los libros del Espíritu de profecía, ¿cuándo será el tiempo de la venida de Jesús? ¿O cuándo será el tiempo en que Dios va a restablecer su reino en esta tierra? No. ¿Qué es lo que a mí me toca? ¿Qué es lo que a ti te toca como iglesia y como líder de esta iglesia? Es pedir, número uno, el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo recibamos el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros nos vamos a convertir en testigos. ¿En testigos de quién? De Cristo. ¿En testigos de qué? De las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en las cosas que Cristo seguirá haciendo en tu vida y en la vida de aquellos que reciban el mensaje por medio tuyo. Tú tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo. Debes de pedir el poder del Espíritu Santo. Y cuando recibas el poder del Espíritu Santo, entonces como testigo tú tendrás que salir. En el caso de la iglesia, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En tu caso, debes de pedir el poder del Espíritu Santo para que te conviertas en un testigo de Cristo Jesús y entonces puedas salir de casa en casa, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea a predicar la palabra de Dios con autoridad y poder. Quiero decirte lo último, para que tú veas que al igual que los discípulos, tú y yo también tenemos un ministerio que cumplir en esta tierra. En la segunda carta que Pablo escribió a los cristianos que estaban en Corintos, en el capítulo 5, versículo 17 al 19, hay un mensaje poderoso. Abre tu Biblia, vamos allá. ¿Qué dice el texto sagrado? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, apreciado líder, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, la palabra de Dios dice que tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que esto no proviene de seres humanos, no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Ahora bien, juntamente con la nueva creación que somos tú y yo, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero esto no se queda allí, dice el versículo 19,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno de los apóstoles tenía un ministerio, pero cada uno de nosotros en estos días, en estos tiempos, también tiene un ministerio que cumplir. No solamente el pastor tiene un ministerio, no solamente el evangelista tiene un ministerio, no solamente los profetas tenían un ministerio. Tú y yo en particular tenemos un ministerio que cumplir. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de hablar de la palabra, el ministerio de hablar de Jesús, el ministerio de hablar del reino de los cielos. Te matriculaste para participar de este evangelismo de verano Misión Filipos. Te animo a que desde ahora pidas la dirección del Espíritu Santo. Te animo a que pidas el poder del Espíritu Santo para que en este verano te conviertas en un testigo de Cristo y muchas personas puedan venir a sus pies mediante tu ministerio, mediante tu labor y mediante tu predicación. En este momento me gustaría hacer una oración por ti, una oración de consagración y una oración de motivación para que tú sigas con el deseo y la voluntad de participar de este programa y de continuar tomando las siguientes instrucciones. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque nos salvaste, oh Dios. Gracias porque nos reconciliaste a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por hacernos participantes de este ministerio. Gracias por darnos el privilegio, oh Dios, de anunciar tu evangelio, de anunciar tu palabra y de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y que prontamente vendrá con poder y con gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.